Entonces, Alejandra González, ¿estás tú por ahí, Alejandra? Sí, estoy acá. ¿Puedes, por favor, ofrecer la oración de apertura? Sí, claro. Gracias. Querido Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, por estar acá en Instituto. Te rogamos que puedas bendecirnos con tu espíritu para que realmente podamos aprender y entender sobre los temas que trataremos hoy. Te rogamos que por favor bendigas a los alumnos que aún no se han conectado para que puedan animarse y hacerlo y para que realmente podamos sacar provecho de cada una de las enseñanzas que hoy veamos y que podamos estar preparados para poder aplicarlas a nuestras vidas y también si en algún momento se presenta la oportunidad de enseñar a alguien, podamos hacerlo con seguridad y con tu espíritu. Y estas cosas te las rogamos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Alessandra. Bueno, ya sabéis, hoy no tenemos a Miquel porque está con su familia por razones de salud y demás, o más bien por lo contrario. Así que hoy nos pelearemos aquí solos y ya sabéis, cuando queráis participar, lo que tenéis que hacer es apretar, si no recuerdo mal, ¿no?, el espaciador, que eso permite que el micro funcione, y cuando quitáis el dedo otra vez se queda bloqueado. Entonces tenemos bloqueado el sonido para que los ruidos no entren en la clase y creen interrupción. Vamos entonces a hacer lo que prometimos. Estoy viendo aquí algunos mensajes vuestros. Muy bien. Bueno, la semana pasada hubo problemas con el ordenador. Eso me obligó a grabar la lección en un vídeo que os envié y que supongo que habéis ido dando el informe diciendo que lo habéis visto. Si no lo habéis visto algunos de vosotros, miradlo porque eso sustituye a la lección en directo. Informáis en el grupo para que de esa manera Jenny sepa que habéis participado. Muy bien. Os agradezco que habéis puesto en la conexión en el grupo, los que amablemente os acordáis de los que están un poquito por ahí desconectados. Bueno, dije que íbamos a dedicar los primeros minutos a repasar la lección pasada, la raza y el sacerdocio. Si habéis visto el vídeo, habéis quizá preparado o tenido en vuestra mente algún comentario, pregunta, así que podemos dedicar, si os parece bien, los próximos 10 minutos a comentarios o preguntas que tengáis sobre ese tema que visteis en diferido y que ahora podemos comentar en directo. Así que vais entrando directamente sin más y de esa manera, según empezáis a hablar, aparece vuestra imagen en la pantalla y damos paso. Así que, a ver, ¿quién quiere comentar, preguntar, añadir o corregir? 10 minutos. Ese era un tema muy importante, que crea muchos conflictos en la mente de los miembros, y yo creo que en el vídeo se resume lo que tenéis en la lección con algunos añadidos que creo que ayudan a comprender mejor este asunto. Así que es vuestro el turno. Si no decís nada, pues nos metemos con la lección. Venga, ¿quién quiere comentar, corregir o añadir? Hola. Cristina. Sí, yo sí tengo una duda, aunque creo que en el fondo se responde en la clase y también en el manual, y en realidad me sorprende por qué tardó tanto en haber un cambio. Pues eso es cierto, porque fueron muchos años. Y fue una época en la que ya yo creo que estaba, bueno, aunque ahora se ve que no, pero me parece que estaba un poco superado ya esos temas. Por eso yo hacía, y reconozco que yo no tengo la respuesta, porque comparé esto con la discriminación que se hacía
en tiempos de la Iglesia de Jesucristo del principio entre judíos y gentiles. En aquella época era peor, porque allí estaba totalmente prohibido no solamente que los gentiles recibieran el Evangelio, se bautizaran en la Iglesia y recibieran el don del Espíritu Santo, sino que ni siquiera tenían los judíos ninguna relación con ellos porque se volvían inmundos. Y los gentiles eran tan inmundos que no solamente no podían entrar en la Iglesia, sino que no se podían relacionar con los miembros de la Iglesia. Si habéis estudiado el Antiguo Testamento, cuando terminó el exilio en Babilonia, los 70 años que estuvieron allí, y volvieron con la ayuda del emperador persa, con Ciro, a Jerusalén, empezaron a reedificar el templo de Salomón. ¿Y qué ocurrió? Pues que los samaritanos querían ayudar a reedificar el templo, pero los samaritanos eran una mezcla de extranjeros y de judíos. Los convertía eso en personas inmundas y no les permitieron participar en la reedificación del templo. Aquello causó un retraso de más de 15 años en la reconstrucción del templo por esa actitud intransigente de los judíos. ¿Y cuánto tiempo duró la intransigencia de los judíos con los gentiles? Pues imaginaos, porque eso lo llevaban al Antiguo Testamento en el principio, pero no había tal. En el Antiguo Testamento no había ninguna revelación que dijera que los gentiles fueran inmundos. Entonces, la pregunta es muy interesante y en mi caso no tengo respuesta, porque se supone que si era una norma y no una revelación, y no era un principio, sino una norma administrativa, influida quizá por la situación sociopolítica de la época, que no lo hizo el profeta, sino el gobernador, si no era Brigham Young profeta, sino Brigham Young gobernador, se supone que el siguiente presidente de la Iglesia debería haberlo quitado. Pero surgió lo que surgió en el caso de los gentiles y los judíos. Una tradición se convirtió en norma. Y en este caso fue Dios, en el caso de Pedro, el que tomó la iniciativa para decir, bueno, esto vamos a terminar con ello, porque si no, no va a terminar nunca. Entonces Dios tomó la iniciativa, dio la revelación a Pedro y a partir de ahí se acabó la discriminación. En el caso de la Iglesia en los últimos días, parece que ni Dios tomaba la iniciativa, literalmente dicho, con perdón, ni los profetas se sentían autorizados para cambiarla. Hasta que finalmente el presidente Kimball, viendo que la obra misional no podía funcionar con esa restricción, no sé si habéis leído la historia contada por su hijo, el hermano Kimball, Edward Kimball, que el presidente Kimball se metía en el templo y se tiraba allí horas y horas. Y la esposa estaba muy preocupada si le había pasado algo, si no le había pasado algo, porque se ausentaba durante horas en el templo. Pero la iniciativa del presidente Kimball hizo que finalmente los cielos también, digamos, se unieran en esta reclamación que ya llevaba más de un siglo, ¿no? Y finalmente pues se restauró el sacerdocio como debía haberse restaurado supuestamente mucho antes. ¿Por qué no se hizo? No lo sé. ¿Para qué sirvió tantos años? Pues para muchos problemas y al mismo tiempo pues también sirvió para que, digamos, los miembros se refinaran, como ocurrió con el matrimonio plural, ¿no? Unos tenían que aprender humildad, otros aprender paciencia, y en todo ese proceso pues algo se aprendería, espero, porque si no habría sido un problema inútil. Pero sí es cierto que fue una norma triste que duró demasiado tiempo y que afortunadamente se corrigió y esperamos que no haya ninguna actitud como la que hemos visto hace unos días. Que sabéis lo que han hecho, ¿no? En la estatua de Brigham Young. En la Universidad de Brigham Young han echado pintura sobre la estatua del profeta y han escrito la palabra racista contra él. Entonces son cosas tristes que están ocurriendo y que no sabemos por qué razón todavía estamos con el corazón en el pasado, guardando sentimientos que ya deberían haberse superado una vez que ya el Señor lo ha corregido, como corrigió en su día lo de los gentiles y demás. Pero es una buena pregunta con una mala respuesta.
Gracias. Muchas gracias, Cristina. Pero eso son cosas que yo creo que esas son las partes de la historia de la Iglesia que se resuelven individualmente mediante oraciones, como lo del matrimonio plural. Uno no lo entiende porque está demasiado lejos de sí y solamente la oración personal puede corregirlo individualmente. Muy bien, ¿algún comentario más aparte del de Cristina? A mí algo que me pareció curioso leyendo la clase es que, por lo que ponía Brigham Young, nunca dijo que, o sea, que no podían recibirlo, sino que en un futuro, ¿no? Como que sí que podrían recibir el sacerdocio, pero no se negaba de una forma rotunda, sino que ahora no era el momento, aunque no supiesen el por qué, ¿no? Y algo que me gustó también a la hora de estudiar la lección es que el ver las historias de los hermanos de raza negra, ¿no? Que sí que se mantuvieron fieles en el Evangelio. Para mí eso es una prueba más de la veracidad, ¿no? Pues de lo que José Smith ayudó a restaurar, ¿no? Porque como personas a las que parecía que se les negaba ese privilegio, ¿no? Tienen un testimonio tan fuerte de ellos, ¿no? Entonces fue algo que me gustó ver en la lección y también esa declaración de Brigham Young, ¿no? De que aunque no lo pudieran recibir ahora, lo recibirían en un futuro, aunque no se sabía cuándo. Gracias, Andrea. No era una restricción completa, sino temporal, ¿no? Y de verdad la reacción de los hermanos de raza negra fue una gran lección para todos. Con aquellas justificaciones diciendo, bueno, pues como los negros son inferiores a los blancos, los que nacen negros alguna cosa mala habrán hecho, ¿no? Y demostraron lo contrario, que a pesar de todo fueron fieles, lo cual ciertamente rechazaba todas esas justificaciones negativas, porque los negros demostraron ser mejores. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Mormón? ¿Recordáis, no? Los nefitas eran los buenos y los lamanitas los malos. Y al final, ¿qué ocurrió? Los nefitas han desaparecido y los lamanitas son los que han sido fieles. Por eso, en estas cosas de la preordenación hay muchos misterios. Y hay gente que se cree superior porque se apellidan Smith y otros se sienten inferiores porque se apellidan López, ¿no? Pero la superioridad hay que demostrarla. ¿Cómo? Con obras. Y no con historia del pasado. Entonces todos tenemos que demostrar quiénes somos. Y no importa el género, no importa la raza, no importa la clase social. Lo único que importa son las obras. Por eso cuando dice Dios que no hace acepción de personas, citando por ejemplo a Pablo, lo que está diciendo es que lo que le importa a Dios son las obras de cada uno, no las obras de otros. Y yo espero que eso lo tengamos bien claro, independientemente de los errores supuestos que se hayan cometido en el pasado. Errores siempre encontraremos. Lo importante es que no usemos los errores de otros para justificar los nuestros. ¿No? No sé qué ocurra lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en el mundo. Que para protestar por la muerte de un hombre se están haciendo disparates que lo único que hacen es agravar la situación. Así que al entrar en la historia de la Iglesia y al entrar en la doctrina descubrimos muchas cosas extrañas que nunca deben ser una justificación para. Yo he hablado ya en algunos artículos míos en Facebook, si alguien entra allí y demás, de mi testimonio como 20 años de católico. Yo he sido católico 20 años. Y yo en la Iglesia Católica veía cosas que me gustaban y cosas que no. Pero nunca usé esos supuestos errores que yo veía en la Iglesia Católica, pues era una iglesia que tenía los problemas de un evangelio, digamos, perdido en parte, nunca lo usé como una excusa para romper los mandamientos. Por eso no me importa repetirlo 50 veces y 100 veces. Yo fui católico 20 años y no falté a misa nunca. Que en España hay muchos católicos de nombre. Y que los misioneros cuando van por ahí a predicar el evangelio, no, yo soy católico, apostólico y romano. Digo, tú serás de todo menos romano, ¿no? Y yo jamás dije eso. ¿Por qué? Porque no necesitaba decirlo. Yo cumplí con todo lo que decíamos en aquella época, todos los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia.
todos. ¿Era yo perfecto? No. ¿Pero era yo católico no practicante? No, yo era practicante completamente. Y los misioneros me encontraron una semana y ese domingo fui a la iglesia de Jesucristo y esa fue la primera vez que no fui a la iglesia católica. Y estoy hablando de hace medio siglo. Y desde entonces acá no he faltado nunca a la iglesia de los mormones. De la misma manera que nunca falté a la iglesia de los católicos. Y razones para marcharse siempre encontraremos. Pero no me parecía a mí muy inteligente buscar razones para desobedecer, porque si buscamos razones para desobedecer, no obedeceríamos nunca. Ni a los padres, ni a los profesores, ni a los obispos, ni a nadie. Por eso vemos cosas, las estudiamos, las meditamos, lo que no entendemos lo dejamos donde tengamos que dejarlo y seguimos adelante. Abraham. Gracias. Algo que has dicho que me ha llamado mucho la atención, has dicho que la superioridad hay que demostrarla. Me gusta mucho esa frase porque me ha venido a la mente una rueda de prensa, que bueno, era de fútbol, pero estaba hablando un jugador alemán y defendiéndose un poco, habían empezado como una guerra de palabras entre Maradona, no sé si lo conocéis, supongo que sí, la mayoría, y ese jugador, bueno, con los alemanes en general. Y él empezó a responderle y a entrar en el trapo y el jefe de prensa le dijo, para, nosotros somos arios, nosotros no hacemos esas cosas. Y a mí me llamó mucho la atención porque no importa lo que creas, tienes que demostrar. Es mucho más importante demostrar que hablar de la historia, como dices. Y es como los miembros de la iglesia. Yo he aprendido de pequeño que al ser miembro de la iglesia debes demostrar que eres el mejor. Bueno, porque se supone, porque lo tienes todo a tu favor. Lo tienes todo a tu favor realmente para destacar en lo que quieras. Y estaba pensando también el día del juicio. No es que vayas ahí, yo soy miembro de la iglesia, soy mejor que ese pecador. Sino que ahí Jesucristo te preguntará por tus hechos y lo que habrás demostrado con lo que tienes. Sí, bien dicho, Abraham. Es decir, cuando nosotros nos muramos, nos van a hacer el examen de los mormones. Y cuando se mueran los católicos, le van a hacer el examen de los católicos. Y cuando se muera el budista, le van a hacer el examen de los budistas. Porque de lo contrario sería injusto, ¿no? Y además, recordad lo que ya hemos comentado otras veces. ¿Sabéis cuánta gente hay en el mundo? ¿Quién sabe? ¿Quién nos ha contado? Más o menos. 7.500 ¿Eh? 7.500 millones. Más o menos, muy bien. 7.500 millones de personas. ¿Cuántos de estos son miembros de la Iglesia de Jesucristo? La sal de la tierra. Poquísimos, 4 granos. 16 millones, 4 gatos. Por eso tenemos unos discursos por ahí, que si hace falta os los mando, donde algunos profetas y apóstoles han dicho, esta obra de Dios no la pueden hacer 16 millones, si estuvieran todos activos, que habrá muchos fuera de la iglesia. Esta obra es demasiado grande para que la hagan solamente un puñado de mormones. Dios necesita a todos, de todas las iglesias, a todo tipo de personas para llevar a cabo su plan. Y la verdad está en todas partes. Quiero decir que en todas partes hay verdad. Y si no fuera así, Dios no sería un Padre justo. Porque entonces permitiría que solamente unos pocos hijos tengan la verdad y los demás estén todos en el error. Esas son ideas de los mormones ignorantes, que piensan que ellos tienen toda la verdad y los demás están todos equivocados. Se ha restaurado el Evangelio y tenemos la plenitud. ¿Pero eso qué significa? ¿Que los demás están todos en el error? Ese himno que deberían quitarlo de la iglesia. Vamos a un mundo en tinieblas a proclamar la luz. ¿Pero qué es eso, un mundo en tinieblas a proclamar la luz? ¿Vosotros sois los únicos que tenéis luz? Pero, hombre, por favor. Hay luz en todas partes, si no sería horroroso. Sería horroroso un mundo en el que solamente 16 millones saben las cosas y los demás están en la ignorancia. No se podía vivir en ese mundo. Y fuera de esta iglesia hay gente mejor que nosotros. Mejores que nosotros. Y no tenéis más que mirar a vuestro alrededor y veréis gente estupenda. Por ejemplo,
Uno de mis hijos, cuando empezó a trabajar, vino a casa tan contento con su primer sueldo, tan contento que venía, y venía en el tren. Y cuando llegó a casa se dio cuenta que no tenía la cartera en el bolsillo, había perdido su primer sueldo, con su cartera y con todo. Entonces se acordó que sentado a su lado había un jovencito barbudo y melenudo, y entonces él se le escapó. Dijo, seguro que ha sido aquel melenas y barbudo que me lo robó. Y esa noche sonó el teléfono. Hola, hola, ¿te llamas? Sí. Mira que yo soy el joven que estaba sentado junto a ti en el tren, se te cayó la cartera y la tengo aquí. Cuando quieras te la doy. Se encontraron y le dio la cartera, con todo el dinero dentro. Y no era mormón. Y era un melenas. Vamos por la vida juzgando las apariencias y eso es muy peligroso. Bueno, no sé si seguimos enrollándonos con esto. Tenemos otro asunto esperando, pero por supuesto un minuto más si alguien todavía quiere comentar. Si quieres digo yo algo. Jorge, por favor. Bueno, con respecto a lo que decís del melenudo, el mundo está lleno de conversos de oro. Y una de las cosas que te encuentras en la misión a veces es gente que dices tú, bueno, lo único que necesitas es el bautismo. Le hace falta la ordenanza, aunque los principios ya lo tienen. Pero con respecto al racismo y todo esto, sí me resulta paradójico que los miembros sufrieron mucho por este tema. Cuando se les expulsaba de Missouri, uno de los temas era que había un gran número, que tenían miedo de que de alguna manera hicieran un poder dentro del Estado, pero otra cosa que no eran esclavistas. Cuando mataron a misioneros en el sur de Estados Unidos era porque el Ku Klux Klan pues, no los aceptaba. Y ahora de repente se tornan las cosas. Yo reconozco que es un tema complicado y que seguramente no hay una respuesta muy, muy rápida. Pero sí, por otro lado, a mí como decías, la historia. ¿Qué es lo que le faltaba a Pedro cuando dijo Jesucristo que fuera a todas las naciones y predicara todo el evangelio en todo el mundo? ¿Qué es lo que no entendió de eso? Y le hizo falta una revelación y un ángel para bajar a explicárselo. ¿Qué era lo que le faltaba ahí? Sin embargo, tardó años en realmente en hacer lo que Jesucristo le había dicho cuando subió al mundo, cuando subió al cielo. Y de la misma manera, a mí me da mucho respeto gente como David Mackay o otros profetas, pero él, por ejemplo, en concreto, que durante mucho tiempo, y están los registros, tal, que se discutía eso y nunca llegó a tener revelación para decir, se actúa en consecuencia. Algunos de sus consejeros, Phoebe Brown, decían, vamos adelante, él no sentía. ¿Qué me puedes decir? ¿Que un hombre que estuvo de 19 años de profeta no sabe recibir revelación? Hay mucho más por detrás de lo que a veces podemos entender. Incluso en el momento, y ya para acabar, cuando se levantó, porque además la Iglesia podía haber quedado muy bien en los años 60, cuando tenían los problemas. Podía haberlo ya dejado de alguna manera listo, y sin embargo, la revelación tardó en venir, y cuando vino, curiosamente, había revelaciones paralelas, gente dando bendiciones patriarcales, donde ya se estaba diciendo, ostras, mira, esto va a pasar. Y de alguna manera los cielos se abrieron y todo cuadró. A mí me sorprende mucho incluso la historia de LeGrand Richards cuando él dice, yo en el templo vi a Wilford Woodruff y sonriendo en uno de los estrados que estaban ahí. Cuando tú ves la historia dices, han pasado muchas cosas. Lo que sí es cierto es que, de alguna manera, la respuesta rápida no existe. Gracias, Jorge. No sé si había otra persona. Sí, quería decir algo. A ver. También, pues, don Omar, dim. Pues respecto al tema, yo había leído esta parte de ese punto que digamos que cuando no desconocía bastante de estas partes hasta que leí este ensayo y me resultó muy interesante, sobre todo cuando los líderes fueron a Brasil, que los mismos miembros estaban construyendo el templo aún sabiendo de que todavía no tenían esa opción, de que no tenían la revelación para que pudieran acceder al templo. Entonces esa noche hablé con mi padre y le hice una pregunta curiosa de cómo se había sentido cuando en su momento conoció la iglesia, porque atrás, porque bueno, las raíces de mi padre pues son raíces africanas, de Guinea Ecuatorial. Y entonces él, gracias a mi abuelo, que era un católico practicante, pues él conoció parte sobre la descendencia de Canaán y todas estas partes que se hablan en la Biblia.
Pero él sencillamente me respondió, el Señor no hace excepción de personas, por lo tanto, no importa lo que estaba diciendo ahora, ¿no? Que no importa quién, de dónde seas, el color que seas, seas negro, seas blanco, seas chino, seas asiático, seas alemán, que lo que importa es que el Señor es, cuando el Señor dice que dónde están mis hermanos, pues realmente se refiere a nosotros, porque todos somos sus hijos y todos tenemos el mismo derecho y obtener las mismas bendiciones. Muchas gracias, Omar. Muy bien, de vez en cuando se oye por ahí una voz, aseguraos de que tenéis el micrófono quitado cuando habláis para que no interfiera vuestras participaciones. Muy bien, si os parece bien, empezamos con el nuevo tema. Nos metemos en el nuevo tema, aunque este otro da para una lección entera y entonces dejaríamos el otro apartado. Pero este otro asunto, llegar a ser como Dios, que es el ensayo número 7, es más importante de lo que podríamos imaginar. Si lo habéis estudiado bien y lo habéis meditado, veréis que es algo más que la posibilidad de llegar a ser dioses, porque todo esto implica muchas cosas y supone una serie de principios que tienen que estar muy claros para que sepamos la trascendencia de este concepto en todos los aspectos de nuestra vida. Yo recuerdo cuando estaba recién bautizado en Madrid, teníamos allí una capilla, un semisótano alquilado con 2 ramas, que era todo lo que había en Madrid en aquella época. Estoy hablando de los años 70. Y recuerdo que había un vestíbulo con unas sillas en la salida, a unas escaleras por las que se salía a la calle o se accedía al semisótano de la capilla aquella, que eran como las catacumbas del cristianismo primero. Y vi a una investigadora, como la llamábamos entonces, llorando, allí en las sillas de la salida, en el interior de la capilla, pero en el vestíbulo de salida. Y yo dije, anda, una que ha sentido el Espíritu y que se va a bautizar. Así que me acerqué a ella convencido de que íbamos a tener ahí un nuevo converso. Y le pregunté por qué lloraba. ¿Y sabéis lo que me contestó? Me dijo, estoy llorando porque estoy muy triste, porque vosotros creéis que podéis llegar a ser dioses. Entonces todavía me estoy preguntando, medio siglo después, ¿dónde está el problema? ¿No? Y este asunto está aquí en los ensayos porque no solamente causa tristeza a algunos, sino que también causa oposición en otros. Entonces este concepto de lo que aprendemos en la Iglesia, de que tenemos ese potencial de llegar a ser dioses, se ha convertido en un conflicto con otros grupos religiosos y una excusa para atacar nuestras creencias. Por eso es muy importante que lo tengamos bien claro, más que nada para que interiormente sepamos la razón la importancia de este concepto. Si quisiéramos hacer una estructura básica, diríamos que para entender este punto, este ensayo de llegar a ser como Dios, y también qué es lo que nos enseña, necesitamos por lo menos 3 cosas que se desarrollan en diferentes partes del artículo. La primera, saber quién y cómo es Dios. Si nosotros no sabemos quién y cómo es Dios, estamos perdidos. Y ese es el gran problema hoy en día. Y sabéis que José me dice, y lo tenéis ahí en la lección, que si no conocemos y entendemos a Dios, tampoco nos conocemos y nos entendemos nosotros. Por esa conexión que hay entre Dios y nosotros. Por tanto, esto nos conecta con el segundo punto. El segundo punto es, necesitamos saber quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros. Es decir, quién es Dios, quién es el hombre y finalmente qué relación hay entre Dios y el hombre. Y yo creo que eso es uno de los asuntos más desconocidos y menos entendidos en toda la historia de la religión. ¿Quién es Dios? Es fundamental, porque es el punto central de toda religión, ¿no? Es la teología. Y las religiones se refieren a Dios, y si no conoces a Dios, ¿qué religión es esa? En segundo lugar, el hombre. ¿Quién es el hombre? Una vez que ya sé quién es Dios, ahora ya quiero saber quién soy yo. Y finalmente, una vez que sé quién es Dios y quién es el hombre, o cómo es Dios y cómo es el hombre,
La tercera pregunta es ¿qué conexión hay entre Dios y el hombre? Y esas tres preguntas son fundamentales para entender este ensayo número 7, llegar a ser como Dios. Y se desarrollan en la lección sobre Dios, cómo es Dios. Por ejemplo, si alguien quiere hacer una investigación, que es muy interesante, cómo el cristianismo ha ido, en cierta manera, perdiendo el concepto del Dios verdadero, eso lo encontramos, a ver si lo veo por aquí, en la página 65, lo tengo tan marcado que hasta he borrado los números. En la página 65, que arriba del todo empieza cómo se introdujeron las ideas de la deificación o el proceso para llegar a ser Dios entre los santos de los últimos días, y ese primer párrafo habla del concepto de Dios. Y si alguien tiene interés, que entre en internet y escriba lo que pone en la tercera línea, la confesión de fe de Westminster. Los que hemos sido católicos recordamos el Dios católico, ¿no? Un ser sin cuerpo, partes ni pasiones, etc. Bueno, pues eso no solamente se decía en la Iglesia Católica, también tenemos en los protestantes, en la confesión de fe de Westminster, por ejemplo, donde dice ahí que Dios es un ser sin cuerpo, partes ni pasiones. Entonces, yo aquí en mi manual, en la imagen, he puesto ¿cómo se puede uno comunicar con un ser que ni siente ni padece? ¿Habéis encontrado alguna persona en la Tierra así? ¿Cómo es la comunicación con personas totalmente insensibles, que ni sienten ni padecen? A veces he comentado, mi madre tenía pobrecilla en una chabola miserable donde no teníamos ni agua ni baño ni nada, y 6 niños allí amontonados en una chabolilla llena de humedad en invierno y calor y moscas en el verano, y la mujer peleando allí. Y llegaba un momento en el que ya no podía más, y me vais a condenar, y sois un cacho de carne con ojos y tal, ¿no? Porque los niños, ya se sabe, ¿no? Los pobrecillos, los niños van a lo suyo hasta que poco a poco van despertando la conciencia. Pero hay algunos que no la despiertan nunca y siguen siendo un cacho de carne con ojos, sin ningún tipo de sentimientos. Y los psiquiatras tienen nombres para estas personas que son peligrosas. Porque como no sienten nada, pueden matar a alguien y están tan tranquilos, no tienen ningún tipo de remordimiento. Bueno, pues ese es el Dios que nos pintan en Westminster y en el Concilio de Nicea y en el de Constantinopla y todos estos, que si hacéis una historia de los concilios es muy interesante cómo buscan a Dios y no lo encuentran. ¿Puedo decir una cosa, Faustino? Adelante, Guillermo. Cuando en la historia al final es donde se ve cuando se va tergiversando quién es Dios y todo, ¿no? Entonces, creo que un punto de inflexión es en el Concilio de Nicea, cuando son las personas que están ahí reunidas las que deciden quién es Dios y la relación que tenemos con Él, ¿no? O sea, es cuando deja de jugar un papel la revelación, cuando ya no hay profetas, ya no hay apóstoles, que gente elegida a dedo, básicamente, son los que deciden quién es Dios y entre ellos se reúnen y hablan y deciden cómo es, ¿no? Y ahí es cuando se hace el concepto de la Santísima Trinidad que no entiende nadie y sale de allí, de gente que no tenía ni idea ni busca revelación, simplemente hablando durante unos meses, pues deciden lo que es Dios y a partir de ahí, pues lo que ellos han dicho es lo que tienen que adoptar todos. Y lo hacen por votación, ¿no? Entonces se votaron, porque además sabéis que... ¿Puedo decir algo? Bueno, cuando acabe. Abraham, y ese concilio lo convocó el emperador Constantino y su esposa. Si no fue un concilio, digamos, convocado por autoridades eclesiásticas, lo convocó Constantino para acabar con la división del cristianismo que estaba perjudicando al Imperio Romano. Abraham. Es curioso que deciden cómo es Dios gente que niega la revelación. Es la única forma de conocerle. Y hay una escritura, segundo Nefi 28, creo que habla de a quien reciba le daré más y a los que no, pues perderán la luz que tuvieren. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta, años atrás he leído bastante libros de filosofía y muchos de ellos llegaban a la conclusión de
de cosas que nosotros creemos, como lo que es en el cielo es en la tierra, o de que como Dios es, nosotros seremos. Y es muy interesante porque entre buscar y buscar puedes llegar a la verdad. De muchas formas, como decías, que hay partes de luz en muchos sitios. Y en esta época donde todo está creciendo tan rápido como la ciencia y muchísimas cosas, la tecnología, también puedes aprender partes de la naturaleza de Dios, de cómo es. Y es curioso que otras religiones, teniendo la base, han dejado de progresar por simplemente negar la revelación o negar cosas que en ese momento no se concibe. Porque decir en esa época, siglos atrás, que el ser humano puede ser como Dios, sí que puede ser hasta una ofensa para muchos verdaderos creyentes de esa época. Pero hoy en día creo que puede llegar todavía a saber, a conocerle mejor que nunca. Dicen que Abraham, los primeros cristianos sí creían en que el hombre podía llegar a ser Dios. ¿Habéis leído, no? En la página 63, en el principio, habla de... ¿Sabéis quién eran los padres de la Iglesia, no? Eso de los padres, cuando hablamos de los padres de la Iglesia es importante que entendamos, básicamente, es decir, cuando Jesucristo se fue al cielo, dejó la Iglesia bajo la dirección de 12 apóstoles. Cuando los apóstoles murieron, la Iglesia quedó bajo la dirección ¿de quién? Porque no lo sustituyeron. Actualmente, cuando un apóstol muere, ponen otro. En aquella época murieron todos los apóstoles y no los sustituyeron. ¿Quién sustituyó o quién ocupó el lugar de los apóstoles? ¿Os acordáis? ¿Lo habéis leído? Quiero decir, porque no estábamos en aquella época. Los que sustituyeron a los apóstoles fueron los obispos. En el concilio de Nicea era una reunión de obispos, era un concilio, una conferencia de obispos para decidir asuntos que preocupaban al cristianismo. Entonces, los primeros obispos que sustituyeron a los apóstoles fueron aquellos obispos que los apóstoles habían puesto, que se conocen como los padres apostólicos. Si entráis en internet, veréis ahí los padres apostólicos. Al frente de ellos estaba Clemente de Roma. Clemente era el nombre y de Roma porque era el obispo de Roma. Y a este obispo lo puso Pedro, y era testigo, era contemporáneo de Pedro y de Pablo. Por tanto, cuando él hablaba, cuando Clemente de Roma habla, está hablando de lo que había oído a los apóstoles, como discípulos que eran los apóstoles. Entonces tenemos a los apóstoles, desaparecen, en su lugar quedan los obispos, los primeros obispos fueron los primeros padres de la Iglesia, padres apostólicos, y luego estos fueron sustituidos por sus sucesores, que fueron padres griegos, la Iglesia griega, o padres romanos de la Iglesia romana. Y a medida que vamos avanzando en los años, vamos descubriendo que poco a poco la doctrina se va cambiando con los padres apostólicos. Entonces, si leéis en la lección de hoy, los padres apostólicos, ¿en qué página se habla de ellos? En la página 64, que empieza la página diciendo ¿cómo han cambiado las ideas sobre la divinidad en la historia del cristianismo? Y entonces habla de cómo los primeros padres de la Iglesia creían en la deificación. ¿Qué es la deificación? Pues la divinización, es decir, el proceso mediante el cual los hombres se pueden convertir en dioses. Una palabra que habrá que ir acostumbrándose. Si vais yo últimamente he entrado en internet, he puesto deificación YouTube. Entonces aparecen muchas conferencias interesantísimas sobre la deificación. Y si queréis en inglés, pues ponen deification, theosis. Y hay conferencias muy interesantes. Las últimas que he escuchado, por ejemplo, decía uno, la salvación es algo más de lo que creemos. La salvación también está conectada con llegar a ser como Dios. Y otro, que ese lo he escuchado esta mañana, que hablaba de cómo la salvación es un proceso mediante el cual llegamos a adquirir los atributos divinos, recordando lo que dijo el apóstol Pablo de la naturaleza divina. Entonces, esto ya lo creían los primeros padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, que aquí cita, por ejemplo, a Ireneo, a Clemente de Alejandría, a Basilio el Grande, y muchos de ellos que aquí tenéis las citas de lo que ellos decían, lo creían. Luego ya a partir de cierto momento, como por ejemplo el pseudo de Dionisio Areopagita, que ya empezó a dudar de eso y luego ya se perdió.
Y que dice Jorge sobre la Biblia, ¿no? Y lo vamos a ver ahora mismo, ¿no? Cómo la Biblia da testimonio de estas cosas. Entonces, rápidamente para el esquema anterior, primeramente tenemos que saber quién es Dios. Y ese concepto se fue perdiendo y eso naturalmente hace muy difícil. De ¿cómo puedo yo llegar a ser como Dios si no sé cómo es Dios? ¿No? Segundo, el concepto del hombre. ¿Quién es el hombre? Y en tercer lugar, ¿qué conexión hay entre Dios y el hombre? Si no hay ninguna conexión, no podemos llegar a ser nunca como Dios. Y esa conexión, que se llama conexión ontológica, ¿qué es eso de la conexión ontológica? Pues la conexión vital, la ontología habla del ser. Entonces, la conexión ontológica quiere decir que hay una naturaleza común. Dios tiene una naturaleza y yo también. Y como tenemos la misma, yo puedo llegar a ser como Dios porque tengo una naturaleza que es un potencial para mí. Si leéis la creencia del credo, mi época, era lo que decíamos cuando yo era católico, hablando de Jesucristo decían, Jesucristo es engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, pero no los hombres. Entonces había dos niveles, el nivel de Dios, de Jesucristo, y el nivel de los hombres. Jesucristo fue engendrado, el hombre creado. Jesucristo tiene la naturaleza del Padre, el hombre no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque, como dice el manual, que vamos a verlo inmediatamente, la creación de la nada convierte al hombre en un ser alejado de Dios y sin su naturaleza. Y como el hombre no tiene la naturaleza divina, nunca podrá ser como Dios, porque le falta la esencia, la semilla, el potencial. Así que todo eso se desarrolla en la lección. Es muy importante saber quién y cómo es Dios. Segundo, quién y cómo es el hombre. Y tercero, si hay o no una conexión entre Dios y el hombre. Y esta lección nos enseña quién es Dios, quién es el hombre y esa conexión imprescindible, ¿para qué? ¿Y por qué es tan importante creer que yo tengo el potencial de ser Dios? Pues porque eso me da la motivación para vivir a la altura que debo vivir. Si yo sé que tengo un potencial divino, viviré y me esforzaré por vivir a la altura de ese potencial y convertirlo en algo real. Si yo no tengo fe en que puedo llegar a una meta, nunca me esforzaré por conseguirla. Si yo digo que a mí me gustaría ser un astronauta, pero me doy cuenta que nunca podré serlo, ¿cómo voy a tener motivación para ser astronauta? Si yo sé que no puedo llegar a ser nunca como Dios, ¿cómo voy a tener la motivación para esforzarme para ser como Él y imitar las virtudes que Él tiene? Entonces, estamos también hablando de una motivación para que nuestra vida tenga la altura apropiada que también se desarrolla en el manual. Así que rápidamente vamos a hacer un repaso de la lección y vamos participando. En la introducción de la lección, rápidamente, ¿de qué nos habla? Nos habla de que hay una relación entre el Padre y la humanidad literal. Somos hijos literales de Dios. Eso es lo que se llama, si alguien tiene interés, y tomando nota, porque esto es una cosa que ayuda mucho a la investigación personal, lo de la filiación. ¿Qué es eso de la filiación? La filiación divina. ¿Qué es la filiación? Filiación viene de filius, hijo. Entonces, cuando hablamos de la filiación del género humano, estamos hablando, y si hablamos de la filiación divina, estamos diciendo que los hombres y las mujeres somos hijos de Dios, pero no alegóricamente, sino literalmente. Esa filiación es fundamental. El creer que en efecto existe una relación filial, literal, entre Dios y el hombre. Él es nuestro Padre. Pero claro, para ser nuestro Padre no puede habernos creado de la nada. Tenemos que aplicar al hombre lo mismo que se aplica a Jesucristo en el credo católico. Engendrados, no creados. Y de la misma naturaleza que el Padre. Se aplica a Jesucristo y en la restauración se aplica a todos los hombres y a todas las mujeres del mundo. Y a partir de ahí surge la conexión que nos abre el camino hacia la divinidad, que se conoce como el proceso de la divinización, deificación, theiosis o como queramos llamarlo. Y este camino abierto nos da la motivación para vivir en armonía con nuestra naturaleza divina y con nuestro potencial. Y todo eso se comenta en parte en la introducción. Y luego, como decía Jorge, ¿qué dice la Biblia sobre este asunto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay testimonio de que en efecto somos dioses en potencia y que tenemos esa posibilidad abierta ante nosotros. ¿Algún comentario? Jorge, tú habías dicho algo de la Biblia. ¿Qué piensan entonces de lo que dice la Biblia? Bueno,
por un lado, la Biblia, llegar a una conclusión final con la Biblia nada más es complicado. Nosotros tenemos la suerte de la revelación moderna, por lo tanto, lo que son luces y sombras ya queda mucho más claro. Pero también es cierto que a mí siempre me sorprendió cuando decía Jesucristo, yo soy hijo del hombre. Y trata a Dios con hombre, claro, le pone H mayúscula. Pero, ¿qué quiere decir eso de hijo del hombre? Porque además no es una vez que lo dice, en una referencia oscura. Lo que pasa que a mí siempre me gustó Mateo 5:48, donde él dice que seáis perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es más, me acuerdo que una vez mi presidente de misión dijo que pues, había ido a un... Y acabo ya, rápido comentario. Había ido a una radio donde de alguna manera pues el comentarista pues era de una religión pues que a veces también se metía con la nuestra y bueno, pues le invitaron, pero es una invitación falsa porque al final sabías que iba a haber algún tipo de debate como mínimo. Y entonces ya en un momento dado se acabaron las buenas maneras y dijeron, bueno, es que vosotros creéis que podéis ser dioses. Entonces me acuerdo que mi presidente de misión le dijo, bueno, es que lo dice la Biblia. ¿Cómo que lo dice la Biblia? Sí, mira, entonces ¿tienes tú tu Biblia? Sí, mira, Mateo 5:48 habla que los hombres pueden deben de ser perfectos o por lo menos aspirar a eso, ya me dirás cómo se puede entender. Y entonces el hombre no supo qué decir y dice, bueno, pues seguramente es una mala traducción. Y acabó. Entonces, quiero decir, llegar a una conclusión con la Biblia nada más es complicado, pero sí es cierto que también es una doctrina que tenemos que tratar con mucho respeto porque no hay nada que yo haya hecho que me merezca esa oportunidad. Básicamente es, como dice Juan, él me amó primero y me concede esa oportunidad, pero de mí mismo no hay nada que yo haya hecho para ganármela. Son citas en la Biblia. ¿Puedo comentar algo, Foti? Y ahora, después de tu comentario, recordad qué citas, si queréis comentar alguna cita que aparecen en citas en la Biblia que hablan de esto, y ya Jorge ha citado la del Sermón del Monte. Más cosas. Sí. ¿Puedo citar alguna más? Adelante. Pues, por ejemplo, en el Salmo, en Salmos, específicamente en el Salmo 82, versículo 6, dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros, hijos del Altísimo. Es una declaración bastante directa. Que luego Jesucristo utiliza, ¿no? Que luego Jesucristo utilizó, efectivamente. Echan en cara y entonces dice, pero bueno, no creéis vosotros en eso, no decís vosotros que sois dioses, entonces ¿por qué me estáis a mí atacando porque digo lo mismo? Pero si estoy diciendo lo que vosotros creéis. Pero como dice al final de la página, el problema es lo que se llama la interpretación literal o la interpretación alegórica de la Biblia. Si alguna vez nos preguntaran, vosotros los mormones, ¿creéis en la interpretación literal o en la interpretación alegórica de la Biblia? ¿Qué responderíamos? ¿Somos alegoristas o literalistas? Hasta donde esté correctamente traducida. Hombre, yo entiendo que hay cosas que deben tomarse literal y hay otras cosas que son alegóricas. Es alegórico, pero la respuesta sería, somos literalistas, excepto en los casos en que la propia Biblia está hablando en términos metafóricos, ¿no? Pero nosotros somos literalistas. Y cuando la Biblia dice dioses sois, está diciendo que eso es real. Es decir, que nuestra naturaleza, también se cita aquí a Pedro, ¿no? Participantes de la naturaleza de Dios, de la naturaleza divina. Participamos de esa naturaleza y eso nos abre la posibilidad de llegar a ser como Dios. Hablaba hace un momento que si entráis en internet y ponéis ahí, yo lo puse en inglés, me gusta más inglés porque así aprendo el vocabulario, lo de la deificación o deification, y el orador dijo, la palabra Dios no es un sustantivo, es un adjetivo. ¿Qué os parece? ¿Por qué? Pues porque estaba hablando del problema del politeísmo. ¿Cuál es el problema del politeísmo? Que nos acusan de eso. Es decir, el politeísmo se caracteriza por la creencia en muchos dioses que es propio de los paganos. El paganismo, mejor dicho, se caracteriza por el politeísmo. Y los que no son paganos son monoteístas. Los cristianos no pueden ser politeístas, porque si los cristianos creen en más de un Dios ya son paganos. ¿Cómo escapa el Concilio de Nicea y compañía del politeísmo con la Santísima Trinidad? Pues escapan por ahí utilizando la alegoría, ¿no? Y convirtiéndolo en misterio, porque a ver, si el Padre es Dios y el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, ya tenemos 3 dioses y ya somos politeístas, ya somos paganos. No, y también en el Concilio de Nicea
el politeísmo romano que heredan los cristianos, los romanos que se hacen cristianos, lo compensan con los dioses y con las vírgenes, que hay 200, o sea, los dioses, perdón, los santos. El santo que te cura la tos, el santo que te cura las migrañas, el santo que te ayuda en el parto, o la virgen que te ayuda en el parto, y al final es como los dioses romanos, solo que en vez de llamarse Marte, se llama San Ferbosio. Entonces no pierden las ventajas y eliminan el riesgo del politeísmo, ¿no, Guillermo? Entonces, cuando dicen, no es que, dice este orador, que es muy interesante lo que dijo, yo lo estaba meditando mucho, él decía, Dios es un adjetivo, no un sustantivo. Entonces, cuando hablamos de la deificación o la divinización del hombre, hasta el punto de que haya miles de dioses, ¿no? Es decir, si yo me convierto en un dios, ya son uno. Si vosotros os convertís en dioses, ya son 70. Y si vosotros os convertís en diosas, y de eso hablaremos la semana que viene, la Madre Celestial, ya somos 140, ya somos 500, ya somos 1000, ya son 5000, eso se... Vamos, ganamos al hinduismo, que tienen 100.000 o 300.000 dioses. Entonces, claro, eso es un politeísmo que destruye el cristianismo y lo convierte en paganismo. Pero este orador decía, no, es que la palabra Dios no es un sustantivo. Es decir, cuando una persona se convierte en Dios, no se convierte en alguien a quien la gente va a adorar. Se convierte en alguien que desarrolla una personalidad divina. Es decir, las cualidades de la naturaleza divina las vamos desarrollando. Y yo me convierto en un ser humano con cualidades divinas. Y el Padre Celestial nunca va a perder su puesto. Es decir, no se trata de convertirnos todos en dioses a quienes adorar. Se trata de que todos nosotros nos vamos a convertir en personas humanas o en seres humanos con cualidades divinas. No en dioses sustantivos, sino en dioses adjetivos. Entonces yo sigo siendo Faustino López, un ser humano, pero que ha adquirido cualidades que me convierte en alguien divino por las cualidades que he desarrollado. Pero no me convierto en un dios al que tenga que adorar nadie. Y en nuestro caso, en la Iglesia nos enseñan, perdón, rápidamente termino, que aquí nada más que en la Iglesia, cuando alguien nos diga que somos politeístas, la respuesta que tenemos que decir es, nosotros nada más que tenemos un Dios, que es el Padre Celestial. Los demás son dioses con minúscula, son seres divinos, pero Dios con mayúscula, al que adorar es solamente el Padre. En ese sentido diríamos, el Padre Celestial es Dios sustantivo y los demás somos dioses adjetivados por nuestro desarrollo personal. Comentarios sobre este punto. ¿Puedo añadir una escritura? Mateo, ¿quién ha sido? Abraham. Abraham, la escritura. Es una de mis favoritas, en Primera de Juan 3. Dice, muy amados hermanos, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. A mí me gusta mucho esa parte de seremos semejantes a Él, porque si Él va a aparecer, en la época del Nuevo Testamento estaban esperando ya la segunda venida, que iba a volver. Si Él va a aparecer ya con su gloria. Y si aquí dice que vamos a ser semejantes a Él, obviamente está hablando de una gloria semejante a la suya. Y luego en el tercero es de lo que hablabas de la motivación. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. De la purificación y de adquirir los atributos que Jesucristo tiene. Y Jesucristo es un Dios. Muy bien, Abraham. Y esa cita que tú has dicho se completa, me imagino que las habéis estudiado en el manual, ¿no? Que es lo que tú dices, Génesis, ¿no? Somos semejantes a Dios. Salmo ya lo habéis citado. El Sermón del Monte también lo habéis citado. Pedro, participantes de la naturaleza divina. Pablo, somos linajes de Dios, hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Apocalipsis, heredaremos una corona de gloria. Todo esto lo citan estos conferenciantes que os comentaba anteriormente. De manera que estas escrituras, creídas o aceptadas literalmente, atribuyen al género humano un potencial que se trata de convertir en realidad. Podemos llegar a ser dioses, ¿por qué? Porque somos hijos literales de Dios, hemos heredado su naturaleza y sabemos que podemos llegar a ser como Él. Y como estabas comentando, Abraham, tenemos esa motivación porque es un camino abierto. Si no fuera posible, no tendríamos esa motivación. Por eso es tan importante que esa motivación permanezca en nosotros con esta creencia. Y luego ya el punto siguiente, ya lo hemos comentado, cómo se ha ido perdiendo,
Uno de los puntos que hacen que se pierda, explica en la página 64 cómo se ha ido cambiando la idea sobre la divinidad del hombre. Lo que más ha destruido la conexión entre Dios y el hombre es la creación de la nada, lo que ahí llama creatio ex nihilo. La creatio ex nihilo, es decir, la creación de la nada, nos ha desconectado por completo de Dios. La creatio ex materia, la creación a partir de una materia existente, es lo que nos conecta con Dios. Porque, y es un punto que hay para que lo vayáis pensando, es decir, si venimos de la nada, ¿eso qué significa? Pues que nuestro origen no es Dios. Entonces no hay una conexión entre Dios y el hombre, una conexión vital, o, que dirían los filósofos, ontológica. Y eso sería como si yo, por ejemplo, adoptara a una criatura que no fuera de mi raza. Todo el mundo sería consciente de que ese niño no es mío. Pero legalmente sí lo es. ¿Por qué? Porque lo he adoptado, le he dado mi carnet de identidad, le he dado mi nombre, mi apellido, mejor dicho, y ya es de la familia, legalmente. Pero todo el mundo sabe que es imposible que ese niño llegue a ser como yo porque no es hijo mío. Entonces nosotros no somos hijos de Dios, somos cosas. De vez en cuando cito yo a mi filósofo favorito, que es Julián Marías, y Julián Marías en una charla dijo: nosotros no somos criaturas, sino criaturas de Dios. No somos cosas que Dios ha creado, somos hijos que ha criado. Y por tanto, al ser hijos engendrados, por decirlo de alguna manera, literales de Dios, tenemos su naturaleza y podemos llegar a ser como Él. Por eso, un concepto que se perdió, Platón ya hablaba de él, ¿no? La vida preterrenal. Entonces es muy importante este punto. Yo creo que es importante que lo tengamos en claro. Yo lo tengo en mi mente muy grabado. La restauración del concepto de la vida preterrenal nos conecta directamente con Dios y nos convierte en hijos literales de su naturaleza y por tanto se abre el camino del proceso de la divinización. Y ese camino abierto nos permite vivir con ese deseo y esa esperanza que nos motiva, como estabais comentando, a vivir mejor. Tenemos que superar nuestras debilidades y ahora hablaremos rápidamente de la conexión que hay entre la expiación de Jesucristo y la divinización, o la, como siempre se me dice esa palabra, la deificación. Si os parece podemos comentarla. Venga, vamos allá. Un poquito anárquico, pero bueno, como tenéis la lección, eso ordenará las ideas. A ver, ¿quién quiere hacer una tesis doctoral sobre la conexión que hay entre la deificación como proceso para la divinización del hombre y la mujer y la expiación de Jesucristo? Porque hemos leído ahí que la expiación de Jesucristo es necesaria para que este proceso sea posible. ¿De qué manera, sería una especie de tema de examen, ¿no? ¿De qué manera la expiación de Jesucristo se convierte en clave para que el proceso de la divinización del hombre y la mujer sea posible? ¿Qué aporta la expiación de Jesucristo al proceso como algo fundamental e imprescindible? En el manual se comenta en parte. Esto da una perspectiva nueva. Yo siempre he oído hablar de la importancia vital de la expiación de Jesucristo, pero es que aquí le da una nueva dimensión. Es la expiación la que nos abre el camino del proceso de la divinización. Nunca podríamos llegar a ser dioses a pesar de, si no fuera por el sacrificio expiatorio de Cristo. A ver, ¿quién quiere comentar? A mí hay una escritura que me viene a la mente cuando comentabas esto. Bueno, ya has hablado de la escritura de Mateo 5:48, ¿no? En la que Jesucristo nos pide que seamos perfectos como el Padre, ¿no? Pero hay una escritura que me gusta, que también está en 3 Nefi 12:48, que es cuando Jesucristo ya está en las Américas, y en esta ocasión Jesucristo dice: por tanto, quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y me gusta porque en esta ocasión Él sí se incluye, en Mateo no, Él solo nos pedía ser perfectos como el Padre, pero después de que Él expió por nuestros pecados y murió y resucitó, Él ya se incluye como ejemplo, ¿no? Entonces me gusta porque nos hace ver una vez más cómo Él es el camino, ¿no? Cómo incluso Él mismo
que era el Hijo unigénito del Padre, ¿no? Tuvo que pasar por ese proceso de la expiación para llegar a ser perfecto y llegar a ser un Dios. Antes no. Bien dicho, Andrea. Y eso completa lo que ha dicho Jorge, ¿no? Jorge es el que citó el Sermón del Monte. Y bien dicho, Andrea, Jesucristo nos muestra el camino de la deificación. Por supuesto que Jesucristo ya era Dios, ¿no? El caso de Jesucristo es muy interesante porque nosotros primeramente tenemos que ser hombres y mujeres antes de ser dioses, pero Él fue Dios antes de ser hombre. Pero como bien dice Andrea, todavía le faltaba algo en ese proceso que para nosotros es un modelo. Le faltaba morir, resucitar y recibir la gloria del Padre. Y entonces, como bien comentas, en el discurso del Sermón del Monte, allá en el continente de las Américas, ahí ya se incluye, porque ahora ya sí, ahora ya ha llevado el proceso de la deificación al final. Así que aunque Él era Jehová, aunque ya era Dios, Él reconoce que todavía le faltaba una parte de este proceso. Y como bien comenta Andrea, nos muestra el modelo que tenemos que imitar en este camino hacia la deificación o divinización o llegar a ser como Dios. Bien dicho. Más comentarios sobre la expiación. ¿De qué manera? Esto está en la... Yo lo tengo aquí marcado, lo de la expiación como una herramienta imprescindible para la deificación. Yo lo tengo en la página 68, donde habla de qué es lo que hace la expiación para que sea posible la deificación. Si quitas la expiación, no hay tal. ¿Sí? Si me permites un comentario, Faustino. Adelante. A mí hay una palabra que me gusta mucho, cuando, sobre todo lo utiliza mucho Pablo, cuando refiriéndose a Cristo, la expiación y cómo eso nos afecta o nos afectó, ¿no? Él habla, por ejemplo, en Corintios, el capítulo 5, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y menciona la palabra reconciliación un montón de veces. Entonces, me encanta esto porque, digamos que en mi manera de verlo, ¿no? Es como yo lo entiendo, ¿no? Después de la creación y la caída, pues el hombre se aparta de Dios y en cierta manera pues pierde, digamos, los privilegios, pierde el contacto directo con Dios, queda fuera, ¿no? de todo eso. Entonces, se debilita la filiación, ¿no? La filiación se debilita. Exactamente. Entonces, con la expiación de Cristo, digamos que somos engendrados nuevamente. Es decir, ese lazo, ese nexus que se había perdido, pues se vuelve a restablecer con Cristo. Él hizo posible esa conciliación y somos nuevas criaturas. Nacemos nuevamente y volvemos a establecer ese lazo que de alguna manera se había perdido por causa del pecado y la transgresión. Gracias, José. Y nos convertimos en progenie de Cristo, ¿no? Y Cristo es el que nos hace recuperar la filiación divina. Porque como bien comenta José, con la caída, digamos, nos desconectamos de Dios, perdemos esa filiación primera, y es Cristo, con su expiación, el que restaura la filiación divina, es decir, la relación de padre-hijo que tenemos con el Padre Celestial, que se había, no sé si perdido o debilitado, pero sí es cierto que con Jesucristo se restaura esa conexión que nos permite aspirar, como bien decía también Andrea, a ese camino que nos permitirá llegar, igual que Cristo, a ser perfectos como el Padre, que es uno de los argumentos bíblicos para decir que podemos llegar a ser como Dios, ¿no? Perfectos como Él. ¿Qué más cosas hace la expiación para ayudarnos a ser como Dios? Yo iba a decir que lo importante, o la parte fundamental de la expiación es que muere un ser que puede vivir eternamente y rescata la muerte eterna que nosotros teníamos por la caída. Entonces, alguien con vida eterna decide morir y nos rescata a nosotros para dejar atrás la muerte eterna. Y creo que por eso es tan importante que Jesucristo fuese el Hijo de Dios. Porque hace años yo pensaba, ¿y por qué era necesario que fuese literalmente el Hijo de Dios?
para que tuviese vida en sí misma y que pudiese a través de la muerte rescatarnos a los demás, que inevitablemente teníamos que morir. Pero él no. Claro, él era el primogénito y el unigénito, y el único que tenía el poder para devolvernos eso que se había perdido. Muy bien. Si habéis leído entonces en la página 68, el primer párrafo habla de la expiación como motor de la deificación o divinización. Primero, porque dice aquí que lo hace posible porque nos da el perdón de los pecados, nos hace, como ha dicho hace un momento Abraham, nos hace vencer la muerte y, dice aquí, nos permite establecer relaciones apropiadas con Dios y con el hombre y sana todas nuestras heridas espirituales y nos permite desarrollar los atributos necesarios. Entonces, este es un punto interesante que tenemos que tener ahí claro en nuestra mente. Cuando ya termine este curso y nos vayamos por ahí en nuestros caminos, recordemos la expiación de Jesucristo es lo que nos permite que el proceso de la deificación, de la divinización, de llegar a ser como Dios o desarrollar las cualidades divinas sea posible. No es posible llevar adelante el camino hacia la divinidad sin la ayuda de la expiación, como muy bien estáis comentando. Es otro punto que conviene que tengamos ahí claro. ¿A un comentario sobre esto o vamos rápidamente al concepto del hombre? El concepto del hombre en el cristianismo antes de la restauración, alguien me dijo que deberíamos eliminar la palabra apostasía. Yo la estoy intentando quitar. No sé si es cierto que debemos quitarla, pero quizás sería bueno quitarla para evitar que andemos dividiendo el mundo en dos partes, ¿no? Los apóstatas y los restaurados. Entonces yo la palabra apostasía estoy intentando quitarla para no crear esa actitud de superioridad, ¿no? Es decir, esto, cristianismo apóstata y todos estos apóstatas y nosotros somos los restaurados, estos son los apóstatas, nosotros los judíos, estos son los gentiles, nosotros los monoteístas y estos son los politeístas y nosotros los creyentes, estos los paganos. Entonces, no sé, os lo dejo ahí como una de mis metas que he tomado esta semana. Voy a quitar la palabra apostasía porque parece que hay ese consejo por ahí que nos hacen para eliminar insultos a los que son nuestros hermanos y que en realidad creo que no deberíamos dividirnos en grupos. El concepto del hombre, ¿no? ¿Cuál es el concepto antropológico del hombre? Ya hemos dicho, y lo habéis comentado muy bien, lo ha dicho Jorge, Jesucristo se llamaba Hijo del Hombre con mayúscula, porque el Padre Celestial también es un hombre. Entonces el concepto de Dios, que resulta tremendo en la restauración, pero es así, Dios es un hombre. Todavía se están preguntando si es una fuerza, si es una energía, si es todo el universo, ¿no? Bueno, pues no, Dios, aunque no lo entendemos muy bien, ¿cómo es posible que un hombre sea capaz de crear miles y miles de millones de galaxias? ¿Cómo es posible eso? Vamos, aunque tengan toda la informática del mundo, no sé cómo se puede hacer eso. Pero bueno, tenemos esa idea. Dios es un hombre. Y tenemos, por tanto, el concepto antropomórfico de Dios. ¿Qué significa concepto antropomórfico? Pues que Dios es una persona. Una cabeza, dos brazos, dos piernas, un cuerpo, ¿no? Y físico, espiritual y una inteligencia eterna. Y eso es el modelo para el hombre también. ¿Cuál es el concepto antropológico del hombre? Bueno, pues antes nos decían que el hombre fue creado de la nada. Entonces, cuando un niño nace, se supone que nace física y espiritualmente al mismo tiempo, ¿no? Eso es un misterio que yo estoy tratando de entender. Es decir, no somos nada y de repente aparecemos. Y aparecemos con cuerpo físico y cuerpo espiritual, porque es una creación automática, las dos cosas juntas. Y eso hace que vengamos de la nada y esa conexión se ha perdido y tenemos que hacer una lucha tremenda para reconectarnos con un Dios que originalmente no es nuestro Padre, porque es nuestro Creador, no nuestro Padre. Entonces, el concepto antropológico del hombre, muy interesante, es la inteligencia más el cuerpo espiritual, más el cuerpo físico. Y eso es muy, muy importante porque aquí lo comenta. ¿Cuál es la importancia del concepto de inteligencia a la que se suma un cuerpo espiritual y a este cuerpo espiritual un cuerpo físico? Pues esto se habla lo habéis estudiado supongo, ¿en qué página lo tengo yo por aquí? Es en la misma página que estábamos hablando del concepto de Dios. A ver si veo el número que lo he tachado con tanta marca. Es la página 65. La página 65
habla de cómo el hombre es primeramente una inteligencia. Ese es el gran misterio, porque no sabemos muy bien nada de eso, no se ha revelado nada, solamente sabemos aquello de que el hombre es una inteligencia que no ha sido creada ni hecha, ni puede serlo. Por tanto, nosotros somos eternos como inteligencias. Somos coeternos con Dios. Y esa inteligencia nos convierte en un ser infinito. No tenemos principio ni fin. La inteligencia es tan eterna como Dios. Y eso es una conexión con Dios, porque tenemos una esencia que es eterna, que es la inteligencia. Como no sabemos nada de ella, no podemos atribuirle a la inteligencia personalidad, ni identidad, ni nada, no sabemos. Es decir, cuando yo era una inteligencia, ¿qué era? ¿Seguía siendo yo o el yo surge después? No se sabe. Incluso hay varias teorías sobre la inteligencia. Hay dos teorías que circulan por ahí. Como no sabemos nada, pues nos dedicamos a especular, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera teoría? Pues que las inteligencias son seres individuales e independientes que están por ahí, en el universo, y Dios de repente agarra una inteligencia y dice, hombre, le voy a dar un cuerpo espiritual a este para que tenga abierto el camino de su desarrollo. Entonces, el Padre Celestial y la Madre Celestial generan un cuerpo espiritual, lo unen a esa inteligencia y ese cuerpo espiritual conecta a la inteligencia con Dios, le da su naturaleza y le abre el camino del progreso eterno hacia la divinidad. Antes de tener el cuerpo espiritual, la inteligencia no tenía ningún camino de progreso, se supone. ¿Cuándo recibe el camino de progreso? Cuando se le da un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual tiene la naturaleza. Para que aquí dice el manual que la naturaleza del hombre, dice aquí, el último párrafo de la página 65, dice: esta visión del futuro potencial de todo ser humano vino acompañada de enseñanzas reveladas sobre el pasado de la humanidad. José Smith aprendió en sucesivas revelaciones que la luz o inteligencia que constituye la esencia del alma humana no fue creada ni hecha ni tampoco lo puede ser. La esencia del alma humana. Ese es un punto muy interesante. Yo os aconsejo también que lo investiguéis. ¿Qué es la esencia? La esencia. Si estudiáis el mundo del existencialismo, con nuestros amigos Heidegger y el francés, ¿cómo se llama el francés? Albert Camus. Camus, que era otro también de los existencialistas, y el que yo estaba buscando era este hombre que Sartre y ha dicho Heidegger y Nietzsche y todos estos, el existencialismo. Apuntadlo ahí si queréis investigarlo, porque es muy interesante. ¿Qué es antes, la esencia o la existencia? Y no es lo mismo que primero sea la existencia y luego la esencia, que dicen los existencialistas, por eso se llaman existencialistas, porque creen que primeramente venimos a este mundo y aquí estamos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora yo voy a ser lo que yo quiera. Y no, nosotros venimos con una esencia, la esencia divina, y ya tenemos el potencial establecido y el camino puesto por delante, que lo podemos seguir o no seguir, ¿no? Es como la semilla de una manzana. Si vosotros tomáis la semilla de una manzana, esa semilla puede ser manzana, no puede ser una pera. Podría no ser nada. Yo tomo esa semilla de manzana, la pongo en un papel y ahí se queda eternamente. Y nunca se convierte en manzano. Pero si lo planto, se puede convertir si lo cuido, en un manzano. Pero, ¿y si yo quiero un peral? Pues hijo, lo siento mucho. Esa semilla de manzana no puede ser pera. No le puedes pedir peras al olmo. Es decir, la semilla de manzana da manzana. Y nosotros tenemos la semilla de la divinidad. Y podemos ignorarla o cultivarla. Y esa naturaleza divina, si la cultivamos, nos convierte en dioses. Pero el camino ya viene establecido por la esencia. Y la esencia no puede ser la inteligencia. La inteligencia no tiene ninguna esencia. La esencia viene cuando viene el cuerpo espiritual, que nos conecta con Dios. Y entonces ya nos da la naturaleza divina y nos abre el camino del progreso. Y a eso que se añade un cuerpo físico, de manera que nosotros somos, decía Schopenhauer, el hombre es una cebolla. Quitas una capa, quitas otra y no queda nada. No. Si quitas todas las capas siempre queda una, que es la de la inteligencia. Y otra capa que añade Dios es el cuerpo espiritual, que le da la esencia y la naturaleza divina y le abre el camino del progreso hacia la divinización. Y luego viene la otra capa, que es la física, y como dice esa escritura, espíritu y elemento inseparablemente unidos reciben una plenitud de gozo. Y no hay plenitud de gozo si no hay esos elementos, el espíritu y el cuerpo, el espíritu y la materia. Entonces,
el concepto de Dios restaurado en esos últimos días, perdón, el concepto del hombre es que somos una inteligencia eterna. No ha sido creada, somos tan eternos como Dios. Y eso ya nos establece un poco de divinidad. Ahí, en ese sentido, sí, somos como Dios, pero se supone que el progreso de la inteligencia está limitado. ¿Cómo se elimina la limitación? Uniéndole el cuerpo espiritual, que ya le conecta con la divinidad. Si me dejáis que lo diga otra vez con la filosofía, es la conexión ontológica del hombre con Dios. La conexión vital y esencial con el hombre, con Dios. Y después se añade el cuerpo físico, porque no hay plenitud si no hay un cuerpo espiritual y un cuerpo físico. Entonces este concepto del hombre, que se explica en esta página 65, forma parte esencial de lo que estamos hablando de la divinización. Os he dicho hace un momento que hay 3 elementos fundamentales en esto. Primero, el concepto de Dios. Segundo, el concepto del hombre. Y tercero, la conexión que hay entre los dos. Si tengo un concepto de Dios apropiado y un concepto del hombre apropiado y los conecta, automáticamente ya tenemos abierto el camino de la divinización que nos motiva a vivir de una manera diferente, cumpliendo las leyes que nos permitirán ser como Dios. Por tanto, cuando un miembro de la Iglesia entiende quién es y quién es su Padre y cuál es su conexión, tiene la motivación al conocer su potencial para vivir en armonía con las leyes de Dios que le abren el camino de la divinización, que es la exaltación. Por eso, como decía este orador que yo escuché ayer sobre la deification, él decía, la salvación es algo más, es llegar a ser como Dios. Y en nuestro caso, diríamos, la terminología de la Iglesia es, la salvación es algo más que obtener un grado de gloria, es lograr la exaltación, que es el máximo de grado de gloria que se puede conseguir. Por tanto, una vez que yo sé que puedo llegar a ser un Dios, que puedo lograr la exaltación, ya tengo la motivación para esforzarme por vivir las leyes superiores y no dejarme hundir por un mundo que intenta convertirme en un animal conectado con la teoría de la evolución y que me hace vivir a la altura de los instintos y no a la altura de mi naturaleza divina, que yo creo que es uno de los puntos esenciales de esta lección. Venga, Perdona, Faustino. Adelante, comentario. Una pregunta, solo por curiosidad, decías que habían 2 teorías de la inteligencia. ¿Cuál era la segunda? Solo por... Sí, verdad. La otra teoría es la triste, que es horrorosa. Es decir, hay en un lugar del universo un montón de inteligencia. Mucha inteligencia ahí, como si fuese una masa de plastilina. Entonces Dios llega allí, agarra un puñado de inteligencia, le da un cuerpo espiritual y ya tiene ahí un hijo, ¿no? Es como si yo digo, vamos, voy a hacer un muñequito. Entonces agarro un puñado de plastilina, le doy forma de hombre y ya está, ¿no? O de mujer. Entonces hay 2 teorías sobre la inteligencia. Una, son seres individuales a los que Dios da un cuerpo espiritual y lo conecta automáticamente, los conecta ontológicamente, vitalmente, esencialmente con la divinidad y le abre el camino de la divinización. O no son seres individuales, sino que es una masa infinita de inteligencia, masa inteligente, que cuando Dios saca un trozo y le da un cuerpo espiritual, ya lo convierte en un ser individual y completamente diferente. Así que es una masa eterna, sin principio ni fin, que se convierte en el centro, en el núcleo de nuestra vida, al que se une o se añade un cuerpo espiritual y después un cuerpo físico. A mí no me gusta nada eso porque te quita una especie de identidad, ¿no? Es una identidad ahí masificada. Yo prefiero ser una inteligente que estoy por ahí, aunque sea una cosa flotando por ahí en el universo, como una medusa en el océano. Yo estoy flotando por ahí y de repente dice Dios, este pobre inteligente que va por aquí flotando, le voy a abrir el camino de la divinidad. Entonces agarra esta inteligencia llamada Faustino y plum, le da un cuerpo espiritual y ya me abre el camino, ¿no? Entonces esto es muy, muy importante, tener esta idea de que somos eternos y que Dios nos da. Y además eso es muy interesante porque para que el plan de salvación funcione necesita un redentor, ¿no? Cuando el Padre Celestial preparó un plan de salvación, dice, la única manera de que este plan funcione es que yo tenga que uno de mis hijos se convierta en el Redentor, el Salvador. Tiene que ser para ello, primero, el primogénito y segundo, el unigénito. Y a partir de ahí, convirtiéndose en el Dios, Antiguo Testamento en este caso, se convertirá en el Salvador de todos los hermanos suyos. Entonces se supone que cuando Dios vio esa inteligencia
dijo, esta inteligencia, eso ahora voy a daros mi opinión, que luego la borráis. Entonces yo pienso que son seres individuales porque Dios cuando vio una inteligencia, dijo, esta inteligencia es la que me va a ayudar a llevar a cabo el plan, porque es una inteligencia distinta a la de los demás. Entonces agarró a esa inteligencia y lo convirtió en el primero en recibir el cuerpo espiritual. Y por tanto se convierte en el primogénito. Y ese primogénito se desarrolló tanto que se convirtió ya en un Dios. Y luego le añade otro cuerpo físico que también es hijo del Padre, unigénito. Así que ahí tenemos lo que estaba diciendo Abraham, las características del hombre que puede ser el salvador del mundo. Tiene que ser una inteligencia especial, tiene que ser un primogénito, el primero en recibir el cuerpo espiritual, tiene que desarrollarse para llegar a ser un Dios y luego tiene que recibir el cuerpo también del Padre Celestial para que sea tan inmortal el espíritu como el cuerpo. Y luego recibirá el poder para llevar a cabo la expiación. Por eso creo yo que tiene que haber una inteligencia especial, con un espíritu especial y un cuerpo especial que unidos todos da una identidad que lo convierte en Salvador. Pero en fin, esas son elucubraciones faustinianas que en cierta manera a mí me ayudan a encajar un poquito más estos puntos en el pensamiento de lo que estamos haciendo. Y olvidando todo lo que he dicho, nos quedamos con lo bueno. Abraham. Creo que en el manual de la Perla de Gran Precio dice que Jesucristo era un ángel, pero más elevado que todos los demás, o sea, un nivel de progreso muy elevado. Y el Espíritu Santo también. Y dice que al final son dioses por el Padre, que el Padre lo escogió como la primera presidencia. Que es lo que estábamos comentando, ¿no? Que llegamos a ser dioses con minúscula y adjetivo, no sustantivo. Y desde luego, tanto Jesucristo como el Espíritu Santo eran espíritus, como nosotros. ¿Os acordáis que Arrio, recordáis a Arrio? Estaba, no sé si era Guillermo, que estaba hablando del Concilio de Nicea. Estudiar el Concilio de Nicea, muy interesante la pelea que hubo allí. El gran tono disonante fue Arrio, el arrianismo. ¿Sabes lo que dijo Arrio, no? Arrio dijo que el Padre es eterno, pero el Hijo no. Él dijo, vamos a ver, si Jesucristo es el Hijo, tendrá un principio, ¿no? Todo hijo tiene un principio. Yo, por ejemplo, mi principio fue el 29 de diciembre de 1950. Y el vuestro, el que digáis, ¿no? Bueno, pues hubo un principio en el cual de repente nace Jesucristo. Y antes de nacer no existiría. Entonces él decía, pero vamos a ver, si Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios es eterno, que es el Padre, pero el Hijo no. El Hijo tuvo que tener un principio, por eso es el Hijo. Y le dijeron que no, es que Jesucristo fue concebido desde el principio. Vamos, que la Madre Celestial estuvo ya embarazada desde el principio de los tiempos. Es un embarazo que tenía ahí guardado para cuando llegara. Entonces decían, no, Jesucristo fue concebido ya desde el principio de la eternidad. Por tanto, Él es tan eterno como el Padre. Lo que pasa es que nació cuando le tocara, pero ya estaba concebido desde el principio. Claro, y yo, y Faustino López, estaba en la mente de Dios antes de nacer. Yo nací de la nada, pero estaba en la mente de Dios como un futurible, ¿no? Que decían los filósofos, un futurible posible. Entonces, Jesucristo es nuestro hermano. Él también fue una inteligencia. Y él también recibió un cuerpo espiritual y después un cuerpo físico y por tanto, como bien decía Andrea, también él siguió el proceso de la divinización. Lo que pasa es que él fue el primogénito y aprovechó mucho el tiempo espiritual porque se convirtió en Jehová, mientras que yo no sé qué llegaría a ser, ¿no? Mejorando lo presente, diríamos. Pero Jesucristo fue igual que yo e igual que vosotros, un espíritu que se añadió a una inteligencia. Él fue el primero de los espíritus que nació y después fue el único que recibió un cuerpo, siendo el Padre Celestial también su Padre. Entonces, en ese sentido es completamente distinto a nosotros, pero sigue siendo alguien engendrado, no creado de la misma naturaleza que el Padre, pero todos los hombres y mujeres hemos sido engendrados, no creados de la misma naturaleza que el Padre, con la diferencia que ya hemos comentado. Así que esto que estamos hablando, en toda esta lección, es el concepto de Dios Padre y el concepto de Dios Hijo y el concepto de todos los hombres. Y la relación que hay entre Dios Padre y los hijos, nosotros. Y esa relación nos permite recibir esa conexión divina que nos permite lo que se llama la filiación divina. Somos hijos de Dios que podemos llegar a ser como Él. Y esto es maravilloso y hizo llorar a aquella mujer que yo encontré en aquella época del principio de la Iglesia en Madrid, porque ella pensaba que aquello era una ofensa a Dios y al mismo tiempo pues una pérdida del cristianismo porque nos convertía en paganos. Y ya se imaginaba esta pobre mujer el cielo lleno de millones y millones de mormones dioses y dirá, esto es tremendo, ¿no? Y entonces, ¿dónde se queda? Dios desaparece en medio de tantos millones de dioses. Pero recordemos, el Padre es uno y es el único Dios, los demás son
seres humanos con virtudes divinas desarrolladas en la tierra. Por tanto, Dios sigue siendo Dios y nosotros, al ser dioses, lo que somos seres humanos que hemos desarrollado cualidades divinas, pero no nos convertimos en dioses que sustituyan al Padre. Así que cuando alguien nos diga, sois paganos porque sois politeístas, porque creéis que todos podéis llegar a ser dioses y por tanto hay muchos dioses, no. Para nosotros no hay más que un Dios, el Padre. Los demás somos dioses, ¿cómo lo decimos? Adjetivados, seres humanos que han desarrollado cualidades divinas. Dioses con minúscula. Esto es, si me permitís este comentario, yo leí uno de los teólogos más importantes de la Iglesia, dijo, eso es como la restauración, profeta solamente hay uno, José Smith, los demás son profetas menores. Aquí no hay más que un profeta, que es el profeta de la restauración, José Smith. Él restaura todos los principios y los demás se dedican a desarrollarlos. ¿Conocéis algún profeta después de José Smith que haya revelado un principio nuevo? La masa de revelación vino con José Smith y los demás profetas lo van desarrollando. No hay ninguna revelación nueva que haya venido de ningún profeta que no sea José Smith, decía este teólogo. Por tanto, profeta con mayúscula, José Smith. Profetas con minúscula, todos los demás. Dios con mayúscula, el Padre. Dioses con minúscula, todos los demás. Y eso también lo borráis, aunque va a quedar grabado en la lección. Bueno, comentarios para ir terminando, porque no quiero abrumaros, que son ya las 8:30 y alguno de vosotros querrá cenar en McDonald's a la hora que se puede. A ver, comentarios. Aunque los dioses no toman hamburguesas ni perritos calientes. Pero bueno, eso es otra opinión personal. A ver, comentarios. Para ir cerrando, hay muchas cosas que se verán. Esta lección me encanta porque es una mina llena de tesoros que hay que ir descubriendo. Y yo espero que entre todos hayamos sacado un poquito de lo que está escondido en esta lección maravillosa, que es algo más que una especie de presumir. Los mormones presumen de que quieren llegar a ser dioses, pobrecillos. Aquí hay mucho. Estamos hablando de nuestra conexión con Dios y nuestra motivación para la vida. Y esto significa que se ha restaurado el concepto de Dios, el concepto del hombre y la conexión entre Dios y el hombre que nos abre un camino infinito con la ayuda de la expiación. Ese sería el resumen de la lección y que desarrollada es fundamental para que nuestra vida tenga el sentido que se pretende dar. Venga, algún comentario para cerrar esta lección que grabaremos y pondremos a vuestra disposición para repaso y para recuperar lo que no haya podido venir hoy. Yo tengo una pregunta. A ver, Mateo. Sí, ¿hasta qué punto vamos a conservar nuestra, digamos, individualidad de personalidad? Porque se supone que todos intentamos ser más como Dios, desarrollar sus atributos, sus caracteres. Entonces, ¿hasta qué punto, después de, no sé, miles y miles de años de progreso, seguiremos, no sé, siendo yo más que todos siendo un clon de la misma personalidad? Si todos vamos a llegar a ser dioses, pues vamos a estar como si hubiéramos ido con el molde, ¿no? El molde, ¡pum! Es una buena pregunta. No lo había pensado nunca. Del hecho de que todos lleguemos a ser dioses nos convierten ya en clones divinizados. Yo pienso que no. Yo pienso que precisamente por aquello de que ya no es un sustantivo, sino un adjetivo, ¿no? Todos podemos llegar a ser dioses, pero está el dios Faustino, el dios Mateo, el dios Jorge, la diosa Andrea, la diosa Dayana, ¿no? La diosa Irina. Entonces, seremos dioses, pero con una individualidad, como yo supongo que ocurrirá con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Porque son uno, y se habla mucho aquí de esa unidad imprescindible en la divinidad, pero dentro de esa unidad existe una individualidad. Y ese misterio no lo puedo yo describir porque no lo conozco, pero buena pregunta. Queremos ser dioses, pero no perder nuestra identidad. Si puedo hacer un comentario al respecto. Daniel. Vale, hace un tiempo, hace como un año, mi obispo me dio un discurso en el que se hablaba de este asunto de la individualidad y decía que la diversidad de dones con los que se viene a la Tierra no solamente se desarrolla aquí, es decir, las diferencias entre personas son un resultado de esta diferencia de dones también. Es decir, éramos inteligencias, nos desarrollamos hasta cierto punto en ciertas cosas, venimos a la Tierra con ciertos dones que hemos de seguir trabajando, ciertos talentos. Y el progreso, después de esta vida, continúa al punto en que hemos llegado aquí. Es decir, nosotros vamos a conservar esa individualidad y vamos a conservar
esa esencia, es decir, esos talentos que hemos desarrollado, ese conocimiento que hemos alcanzado, esos principios, esas cosas, pero vamos a seguir progresando. No recuerdo en qué parte de las escrituras está, en que dice que al punto, este es el libro de Mormón, al punto en que hayamos llegado aquí, continuaremos allá, o algo similar. Entonces, no vamos a perder nunca esa esencia. Y es algo que me encanta, es algo que me encanta creer que no vamos a llegar a ser como una especie de masa de inteligencia uniforme, ambigua, que está en un estado de éxtasis, sino que realmente vamos a seguir progresando. Lo hace ver tan tangible y tan hermoso. No sé, me encanta. Gracias, Daniel. Podríamos comentarlo con las notas musicales, ¿no? Es decir, hay unas cuantas notas musicales, pero las composiciones maestras pueden ser infinitas, ¿no? Entonces, podríamos decir, muy bien dicho por Daniel, los atributos divinos nos permiten desarrollar personalidades divinas variadas en forma infinita, ¿no? Unas cuantas notas musicales pueden dar lugar a miles y miles de obras maestras musicales distintas, cada una con su personalidad, como han demostrado los grandes compositores. Entonces, podríamos decir que esos atributos de la divinidad, combinados de diferentes maneras, dan lugar a dioses distintos, todos divinos, pero cada uno con su personalidad, unidos, pero distintos. Que es lo que dicen en el misterio de la Santísima Trinidad, ¿no? Un solo Dios verdadero y tres personas distintas. Entonces, quizá podemos comentar rápidamente. ¿Sabéis cómo resolvía en el Concilio de Nicea y demás, cómo resolvía esto de que eran tres dioses y al mismo tiempo solo uno? Lo podíamos comparar con tres anillos, ¿no? Si ponéis en la mesa tres anillos, ¿cuántos anillos hay? Tres. ¿Y cuántos oros hay? Uno. Oro de 24 quilates. Entonces, hay tres anillos, un solo oro. Tres personas, una sola naturaleza. Entonces, solamente hay una naturaleza, la divina. ¿Y cuántos dioses con minúsculo hay? Pues infinito. ¿Por qué? Lo ha dicho muy bien Daniel. Los atributos divinos permiten unas combinaciones infinitas de dioses con minúsculo. Me gusta esa idea. Es decir, somos distintos, pero eso no nos impide ser dioses. Y eso sigue siendo pues un misterio, el misterio de la, ¿cómo lo llamaríamos? El misterio del politeísmo con minúscula. Pero yo estoy muy agradecido a Dios que me haya hecho su hijo, me haya dado su naturaleza al darme un cuerpo espiritual, de manera que mi inteligencia puede salir del anonimato, se acerca al proceso de la divinización y puedo llegar a ser como mi padre sin robarle su personalidad. Yo, por ejemplo, ahora voy a cumplir 70 años, mi padre ya se murió y ya lo he comentado. Yo me asombro mucho porque veo a mi padre en mí mismo. La forma como pongo las manos, la forma como cruzo las piernas, la cara que se me ha puesto. Entonces, a veces me da ganas de ir al espejo y hablar con mi padre. Pero al mismo tiempo, mi padre y yo somos distintos. Pero parecemos el mismo, casi, casi. Es como dos gemelos, ¿no? Dos mellizos, no sé la diferencia que hay. Los ves a los dos y la gente dice, yo es que los confundo. Y su madre dice, no, yo no los confundo. Yo sé quién es quién, ¿no? Todos los dioses, uy, yo qué lío, no los diferencio. Sí, sí, son distintos, pero dioses. Es muy interesante esa pregunta. Muchas gracias. Un comentario antes de despedirnos y prepararnos para un asunto fundamental, la Madre Celestial, que los católicos confunden con la Virgen. Sabéis que cuando, ya esto sirve de introducción para la próxima lección, cuando Jesucristo estaba en la cruz, se supone que José ya había muerto, entonces la Madre María se quedaba sola. Y allí estaban bajo la cruz, a los pies de la cruz estaba María con Juan, que era su primo hermano, el hijo de una hermana de María. Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Juan y a María? He aquí tu madre. Mateo, dilo. He aquí tu hijo. He aquí tu hijo, he aquí tu madre. Y eso la Iglesia Católica hace que, dicen, Juan representa a toda la humanidad, María representa a la madre de todos los humanos. Entonces María es la madre del género humano, es la toda humanidad, y entonces la convierten en la Madre Celestial. Entonces cuando tú vas a un católico y le hablas de la Madre Celestial, y ellos dicen, pero si ya es la Virgen. Entonces se crea un conflicto en esa interpretación de Juan, he ahí a tu madre, María, he ahí a tu hijo, convirtiendo a María en la madre de la humanidad. Eso lo podéis ver en internet, que lo comenta ahí. Entonces la Madre Celestial y María, como María es la madre del Hijo del Padre, pues parecería que María es la Madre Celestial, puesto que se ha convertido en la madre del Hijo del Padre.
Pero claro, los demás hijos tenemos otra madre. Pues surge ahí, una cosa es la madre física y otra cosa es la madre espiritual. Y la madre espiritual de Jesucristo es la madre celestial y la madre física es otra distinta. Entonces ese concepto es lo que vamos a desarrollar. Las mujeres son diosas. Y hay una madre maravillosa que todos dejamos en el cielo y dicen que antes de venir a este mundo la madre se despide de nosotros, nos da unos cuantos consejos y nos manda a la tierra con unas asignaciones para este mundo. Y por tanto la Madre Celestial juega un papel fundamental en la vida preterrenal y en nuestra formación, en el plan de salvación, y vamos a comentarlo el próximo día, que es un asunto muy importante. Y ya une el punto de este con el siguiente. ¿Algún comentario o terminamos con una oración? ¿Terminamos con una oración? Muchas gracias a todos. Hoy no ha podido venir Miquel porque tiene algunos problemas familiares, pobrecillo, y está atendiéndolos. Y el próximo día yo espero que nos acompañe. Entonces vamos a ver, por ejemplo, Johanna Villamar. ¿Nos ofreces tú la última oración? Quita el sonido, claro. Bien. Y con la oración de Johanna nos vemos el martes de la semana que viene con la Madre Celestial. Y recordad, voy a grabar la lección, la pondremos en el grupo y está a disposición vuestra para repasar y de los que no hayan podido venir para recuperar. Muchas gracias por haber contribuido a que la lección se haya enseñado de tal manera que yo me voy habiendo aprendido muchas cosas que no había leído. Muchas gracias por todos vosotros. Adelante, Johanna. Con permiso. Nuestro querido Padre Celestial, damos las gracias por un día más de vida y también una clase con Faustino. Ayúdanos a que podamos aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas y podamos también sentir tu Espíritu, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das y bendícenos a los que estamos aquí presentes y a los que no han venido. Ayúdalos a que puedan asistir a esta maravillosa clase. Decirte, Señor, que te amamos y gracias por el gran propósito que tenemos aquí en la tierra y de ser hijos. Lo dejo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Johanna. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por vuestras contribuciones. Gracias por la clase. Gracias. Y ya se pasará la asistencia y si hay alguna duda siempre podéis decir yo estuve o yo leí y de esa manera os incluyen en la lección. Muchas gracias por todo. Buen fin de día y buena semana. Hasta luego. Muchas gracias por la clase. Gracias a vosotros que la habéis enseñado vosotros. Saludos. Hasta luego. Adiós. Gracias por la clase. Gracias a vosotros. Chao.